Buenas tardes y bienvenidos al primer monográfico del curso de formación 2020-2021, que tiene como título 1+1 en lesiones posturales, dolor muscular y derivadas del sedentarismo, que lo hacemos de la mano de Medifor Plus. Como os hemos informado, todas las sesiones monográficas de temas de salud, de gestión, de marketing del primer trimestre se realizarán en streaming y las tendréis disponibles tanto en el campus como en nuestro canal de YouTube. Las preguntas directamente las podéis ir haciendo en el chat y yo se las iré trasladando a nuestra ponente de hoy durante la ponencia o bien al terminar la sesión. Y ahora ya, María, ¿qué tal? Hola, encantada, Mónica, ¿qué tal? Os presento a María. María es farmacéutica, formadora y responsable del Departamento de Formación de Medifor Plus. Y ella será la que llevará la ponencia de hoy. Así que, cuando quieras, María. Muchas gracias, Mónica. Como bien os ha dicho Mónica, bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar conectados a esta sesión, que además sé que son las horas de comer y siempre da un poquillo más de pereza. Muchísimas gracias a Fede Pharma por contar con nosotros y en este caso conmigo en concreto. Apuestan muchísimo por la formación y por la formación de las farmacias. Al final creemos que es una de las cosas más importantes para el crecimiento día a día de la empresa y de la calidad de vida de nuestro paciente. En la formación de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con dolor, con esas lesiones posturales y esos problemas que derivamos del sedentarismo, que al final sabemos que más o menos todos acabamos teniendo, por una parte y por otra, bastante marcado en nuestro día a día, ¿vale? La formación voy a intentar que sea muy relacionada con el mostrador de la farmacia. Yo he estado, como vosotros, muchos años en el mostrador de la farmacia y, por lo tanto, me he encontrado con lo mismo que os encontráis vosotros todos los días. Esos pacientes con medicación más complicada, con los que tenemos que hacer un tipo de intervención más complicada, esos otros que requieren un consejo más sencillo, pero que no por eso tenemos que dejar de dárselo y con eso acabar teniendo para ellos la mejor calidad de vida y el mejor consejo posible que podamos dar para fidelizarlos y para que al final la patología vaya de la mejor forma posible. Como os decía, pasaremos por los diferentes tipos de dolor muscular, cómo nos afecta y sobre todo cómo nos ha afectado este 2020, ¿vale? No somos sedentarios por culpa de este 2020, pero sí que nos hemos hecho más sedentarios este año. Y todo esto, obviamente, además de afectar a todas las patologías metabólicas, tiene una gran afectación también en las patologías que tienen que ver con la musculatura. Si hablamos del dolor como tal, en la población, su prevalencia y lo que nos afecta al estilo de vida, para dar unas pequeñas pinceladas de, como os digo, la formación es súper práctica, pero sí que vamos a ver unas pequeñas pinceladas sobre la teoría más pura y dura. En este caso, el dolor es una percepción sensorial. Y como es una percepción sensorial, es subjetiva. El que sea subjetiva significa que mi dolor no es igual al de ninguno de mis pacientes ni al de ninguno de mis compañeros. El dolor tiene que ver con el umbral del dolor que tenga el paciente. Sabemos que hay personas a las que si le preguntas cuánto te duele, del 1 al 10 te dirían un 25 siempre, y hay personas que te dicen que les duele, bueno, un 6, 7, y sin embargo sabes que el dolor que tienen es un dolor que duele, que afecta muchísimo. Por lo tanto, esta es una de las limitaciones que tiene el control del dolor en el mostrador, porque yo cuando le pregunto a alguien sobre su dolor, nunca puedo saber cuál es el nivel exacto porque no conozco el umbral de ese paciente concreto. Por eso, para mí, una de las cosas más interesantes que podemos hacer por nuestros pacientes es preguntar con esta escala EVA del dolor, que es la del 1 al 10, es una escala muy sencillita, el primer día, ¿cuál es tu nivel de dolor? Del 1 al 10. Y cuando implantemos un tratamiento en el paciente, ya sea solo nuestro de indicación farmacéutica o sea un tratamiento que acompaña el del médico, preguntar a la semana, a las 2 semanas o a las 4 semanas cuando vuelva a la farmacia, cuéntame cuál es tu nivel actual de dolor. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿Por qué? Porque así podemos ver si ese dolor ha aumentado, si ese dolor se ha mantenido estable o si ha disminuido. Si este dolor ha aumentado, obviamente tendremos que remitir al médico porque hay algo que no está bien en ese dolor. Después de un tratamiento tendría que haber, como mínimo, haberse mantenido. Y además nos da una idea sobre qué más podemos ayudar, con qué más podemos ayudar a nuestros pacientes. Este dolor, que como os decía, es una percepción sensorial subjetiva y que puede ser más o menos intensa o más o menos desagradable, tiene que ver con la excitación de las terminaciones nerviosas, de los nociceptores, que mandan la señal de dolor a nuestro cerebro. Y tenemos diferentes tipos, ¿vale? Los clasificamos por una parte por de dónde vienen a nivel fisiológico.
tenemos el dolor mecánico. Este es el dolor típico del dolor de espalda, que es en lo que más nos vamos a centrar en la formación de hoy. ¿Por qué? Porque el dolor de espalda es, con diferencia, el más prevalente. Es el que más nos vamos a encontrar en el mostrador de la farmacia y además es un tipo de dolor sobre el que, con productos de indicación farmacéutica, podemos hacer mucho por nuestros pacientes. Por otra parte, tenemos lo que siempre se ha llamado el dolor inflamatorio, que no es inflamatorio de inflamación muscular, sino que es el dolor reumático visceral. Este dolor es el de los órganos internos, el que está relacionado con enfermedades tipo reumáticas. Con este no podemos hacer nada nosotros en cuanto a indicación farmacéutica, pero sí que podemos hacer derivaciones al médico. Muy importante, cuando un paciente tenga un dolor que le ha despertado por la noche, tenemos que derivar rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque esto suele ser un dolor visceral. El dolor puede hacer que me cueste más dormirme, de hecho es uno de los insomnios más comunes, es el insomnio causado por un dolor crónico, pero no me puede despertar por la noche. Si me despierta, es un criterio de remisión claro de este paciente al médico. Y por otra parte tengo el dolor tipo neuropático. Este dolor es el que para el paciente me lo cuenta como una irradiación del dolor. El dolor tiene un foco concreto, pero se desplaza por la terminación nerviosa. Los más comunes y los que más vemos en el mostrador son la neuralgia del trigémino, que es un dolor que irradia por la zona de la mandíbula, más o menos, y el dolor tipo ciática, ¿vale? El núcleo del dolor suele ser el glúteo superior y baja irradiado por toda la pierna, incluso hasta el pie, dando calabrazos al paciente. ¿Vale? Estos dolores normalmente llevan un tratamiento de base por parte de medicina, del médico, pero sí que podemos ofrecer complemento desde la farmacia. Aparte de esta clasificación por la tipología, también se clasifican los dolores en cuanto a su duración y en cuanto a sus causas. Si volvemos a la diapo de antes, en cuanto a las tipologías, el que trataríamos desde la farmacia sería el dolor mecánico, o trataremos solo con productos de indicación, será el mecánico, y si hablamos en cuanto a la duración, nos quedaríamos con el de menos de una semana. Tenemos dolor de menos de una semana, de 6 semanas a 3 meses y de más de 3 meses, que es el crónico. En los dolores agudos y subagudos son en los que tenemos 100% de acción con productos de indicación farmacéutica si son dolores mecánicos. Sin embargo, si el dolor se ha cronificado, si es un dolor de más de 3 meses de duración, tenemos que remitir al paciente a una revisión médica. Ojo, podemos encontrarnos con un dolor crónico en el que el paciente ya haya pasado por medicina, como por ejemplo un dolor tipo artrosis, degeneración de las articulaciones. El paciente ya lleva sus revisiones por el médico, su posible tratamiento por el médico, pero desde la farmacia podemos acompañar ese tratamiento. Y por otro lado tenemos el dolor tipo recurrente. Este es un dolor en el que tenemos focos o momentos agudos de dolor que se repiten a lo largo del tiempo. Sería el dolor típico, por ejemplo, de las migrañas. Tengo un dolor agudo fuerte que se va repitiendo. Con suerte cada X meses, con poca suerte cada X semanas o días. Aparte de esto, también podemos dividir los dolores por su causa, ¿vale? La causa del dolor muchas veces es multifactorial y desde luego son muchísimas causas las que pueden causar dolor. Yo puedo darme un golpe con la estantería y que eso me genera un dolor. Tenemos las causas mecánicas, son los esguinces, contracturas, golpes. Esas son las que el tratamiento es puramente indicación farmacéutica. Y luego otras causas que podrían ser un tratamiento mixto o entre medicina y farmacia, como puede ser una causa orgánica como la artrosis o como puede ser productos que podemos acompañar para un dolor por una úlcera gástrica, que es este típico dolor en la boca del estómago, o un dolor por herpes zóster, que es este que tienen los pacientes que les sale un herpes en una recidiva de una varicela en toda la zona de la espalda, ¿vale? Como veis, hay muchísimos tipos de dolores, pero los que nos importan o los que más vamos a hablar hoy, porque al final son los que más encontramos en la farmacia y los que más podemos hacer por nuestros pacientes, son estos dolores de tipo mecánico, de duración corta, agudos, y con causas en general mecánicas, contracturas, esguinces, golpes. Además de esto, el otro gran grupo de dolor en la farmacia sería el dolor tipo artrosis. Nos vamos a ir al dolor más común en la oficina de farmacia, que en este caso es el dolor de espalda. El dolor de espalda a día de hoy es la segunda dolencia con mayor incidencia después del resfriado. Eso significa que nuestros pacientes, la cantidad de frenadoles que podemos vender en temporada es justo lo único que hay por encima de la cantidad de pacientes que necesitarían tratamiento para el dolor de espalda. Esto no significa que lo estén recibiendo. El 80% de la población adulta hemos tenido dolor de espalda en algún momento durante el último año. De hecho, si estuviésemos cara a cara, yo ahora haría que levantaseis mano diciéndome si alguien no ha tenido dolor en los últimos 6 meses o si alguien lo ha tenido, y estaríamos todos con la mano levantada. ¿Por qué? Porque además una de las cosas que más afectan a este tipo de dolor es el sedentarismo y la falta de ejercicio. La mayoría de nosotros no hacemos ejercicio suficiente como para fortalecer nuestra musculatura
Y además nos encontramos en un año en el que se nos ha forzado, entre comillas, a estar todavía más inmóviles de lo que hemos estado hasta ahora. Todos los pacientes que tenéis teletrabajando, sobre todo los que todavía lo mantienen desde marzo, en unas condiciones que no son las más aptas para el desarrollo del trabajo o con una higiene postural bastante entre comillas, habrán empezado a desarrollar ya, si no lo tenían de antes, un dolor de espalda normalmente centralizado en las cervicales y van a ir desarrollándolo en el tiempo. Además, este dolor es mucho más frecuente en mujeres. Se cree que por una causa fisiológica relacionada con el tema hormonal, pero además por la diferente carga social que tenemos por el género y que aumenta con la edad, ¿vale? Cosa que es completamente normal porque al final nuestro cuerpo con la edad va sufriendo procesos de degeneración y uno de ellos es que tanto musculatura como aparato esquelético van perdiendo chicha, van perdiendo fuelle. Aparte, lo interesante del dolor de espalda para la oficina de farmacia es que el 90% de los casos son de tipo mecánico y que hemos dicho que el tipo mecánico es el que podemos tratar nosotros con productos de indicación farmacéutica. Por lo tanto, si tenemos mucha cantidad de pacientes, 80% de los adultos, es un dolor mecánico, por lo tanto podemos tratarlo desde el mostrador de la oficina de farmacia. Tenemos producto, somos sanitarios y podemos ofrecer el consejo, es una de las patologías o una de las molestias en la sociedad general que más vamos a poder ayudar a nuestros pacientes desde el mostrador. Estas causas más frecuentes de las que hablábamos son, por un lado, las osteoarticulares, dolores de espalda y dolores articulares, y por otra parte, los factores profesionales. Esta es una dolencia muy común cuando hacemos ciertas cosas y no las hacemos como nos hablan, como por ejemplo nos dicen los técnicos de prevención de riesgos laborales. Y os cuento algunas que estoy segura que os van a venir a la mente que habéis hecho también. ¿Sabéis cuando llega una caja de pañales a la farmacia enorme y tenemos que movilizarla? ¿Cómo nos agachamos para moverla? ¿Bajamos el culete y flexionamos las rodillas o agachamos la espalda para coger la caja? Eso ya está haciendo que tanto dorsales como cervicales se estén distendiendo y que se pueda generar o agravar una lesión lumbar. O cuando tenemos que guardar una leche o alguna de las cosas un poco más grandes en la farmacia y tenemos una estantería maravillosa para guardarla, normalmente estos productos de gran peso, como no son los que tienen más rotación, los ponemos en sitios que no nos molesten. ¿Esto dónde es? Arriba. ¿Qué pasa? Que para guardar algo en algún sitio tendríamos que colocarlo al nivel de nuestros ojos. Esto implica que si yo lo voy a guardar en el estante de arriba, me tendría que subir a una escalera para guardarlo en el estante de arriba al nivel de mis ojos. ¿Pero cómo lo hacemos todos? Así. ¿Qué pasa? Que así lo mismo, se genera una distensión que acaba generando una lesión. Por eso es uno de los problemas más comunes, porque todos hacemos este tipo de movimientos asociados a nuestro día a día, ya sea laboral o no, y por lo tanto se nos acaba generando estas lesiones relacionadas. Si hablamos del dolor de espalda puramente, tenemos tres tipos generales de dolor. Uno sería el dolor de cervicales, la típica cervicalgia. Esto lo presenta aproximadamente un 30-40% de la población. Los datos de prevalencia y de incidencia son datos de 2018-19, que es la última vez que se han hecho este tipo de estudios poblacionales. Estoy convencida de que cuando salgan datos que incluyan 2020, este dolor va a aumentar muchísimo, tanto cervicalgia como lumbalgia. ¿Por qué? Porque hemos pasado muchas horas de pie, sentados, porque hemos pasado muchas horas trabajando delante de un ordenador. Además, hemos trabajado delante de portátiles que en general, si no les hemos puesto un atril o los hemos levantado, provocan que cuando miro la pantalla del portátil encima de una mesa de casa, que no suele ser la que esté a una altura adecuada, para mirar la pantalla del portátil, bajo la cabeza para mirar el centro. ¿Qué pasa? Que en ese caso, mis cervicales están en una postura que no es la adecuada. Este mantenimiento de este tipo de posturas a largo plazo o a medio plazo, como estamos haciendo con el teletrabajo, provocan que este tipo de dolores aumenten. Es el motivo más frecuente de tortícolis, puede ser tanto por una mala postura como por un enganchón, por algún movimiento brusco, y es también de tipo mecánico, por lo tanto podemos tratar desde la oficina de farmacia. Por otro lado tenemos el dolor dorsal. Normalmente nuestros pacientes, cuando nos hablan de dolor cervical o dorsal en el mostrador, no podemos diferenciar porque para ellos es más o menos la misma zona. Además, si veis la foto está prácticamente al lado. Pero realmente nos da igual. ¿Por qué? Porque el tratamiento a ofrecer desde la farmacia será exactamente el mismo en un caso y en el otro. Aparte de esto tenemos el dolor lumbar. Es el más frecuente en jóvenes, ya que está muy relacionado con el trabajo, con el estrés que al final, me hace mucha gracia porque el estrés hoy en día es factor de riesgo en un montón de patologías y al final que me diga quién no tiene estrés laboral de una forma o de otra. Todos tenemos un montón de estrés laboral, todos tenemos un montón de estrés en nuestra vida privada porque además también requiere siempre que vayamos muy rápido y por lo tanto este estrés va a hacer que mis músculos al final estén más contracturados. Si no pensáis en vosotros mismos, alguna semana que estéis más nerviosos o nerviosos
cómo se nos pone de dura la zona esta del cuello de las cervicales, y obviamente eso provoca que cuando hay una mala postura sostenida o cuando tengo algún mal gesto, sea mucho más fácil que me enganche. Y esto es lo que le pasa a muchos de nuestros pacientes y a nosotros mismos en la farmacia cuando tenemos una lesión lumbar. Cualquier movimiento provoca que te quedes enganchado y puede limitar la movilidad. Además, lo que os decía, se suma la situación actual. En general, nuestro ocio es pasivo. Normalmente, en vez de hacer actividades al aire libre o hacer algún tipo de deporte, nos quedamos series, Netflix, HBO, etcétera, o nos bajamos a la terraza del bar si está abierta, que al final sigue siendo un ocio pasivo. Llevamos una vida sedentaria, trabajo, mesa, sofá, cama. Tenemos malos hábitos tanto de postura como de alimentación. Cada vez comemos peor, cada vez comemos más alimentos ultraprocesados, cada vez comemos más harinas refinadas y esto provoca que haya un nivel de inflamación generalizada en nuestro cuerpo. Pensad que el dolor como tal es un dolor que provoca inflamación y cualquier dolor que provoque inflamación genera dentro de mi organismo estrés oxidativo, ¿vale? Genera unas moléculas, unas moléculas reactivas que me provocan inflamación. ¿Cómo lucho contra esa reactividad? Nuevamente con antioxidantes. ¿Qué me aporta los antioxidantes? Que no sea un complemento alimenticio, la fruta y la verdura. ¿Comen nuestros pacientes suficiente fruta y verdura? Pues la mayoría de ellos, la verdad es que no. Y eso solo hace que agravar todo lo que llevamos arrastrando. Pasa lo mismo con qué consecuencias tiene esta forma de vida que llevamos en la actualidad. Un estrés crónico en la mayoría de los pacientes, dolor articular, ¿por qué? Porque estoy sentado casi todo el rato y cuando no estoy sentado no estoy haciendo un deporte que movilice mis articulaciones. Además, un gran porcentaje de nuestros pacientes padecen obesidad o sobrepeso. Esta obesidad o sobrepeso fomenta el estrés oxidativo, hace que todavía haya mucha más inflamación generalizada y, como sabéis, también es factor de riesgo en un montón de enfermedades. Obviamente, en las enfermedades relacionadas con la artrosis, mucho más, porque es algo que el peso sobre la articulación hace que ésta se desgaste mucho más. Y, por otro lado, el síndrome de ojo seco. ¿Por qué? Porque estoy muchas horas delante de una pantalla y porque el síndrome de ojo seco per se ya provoca un dolor, que es el dolor de una cefalea tensional, posicionada más o menos en el centro de la cabeza o detrás del ojo. Y, por otro lado, otra de las cosas que provoca este síndrome del ojo seco es que veo un poco borroso. Y si veo borroso, normalmente tiendo a acercarme mucho más a la pantalla. Si me acerco a la pantalla, por mucho que tenga una maravillosa silla con respaldo lumbar, no estoy apoyada en la silla, sino que estoy apoyada en la mesa, ¿vale? Con el pecho en la mesa. Por lo tanto, provoca todavía peores posturas. Y sabéis que lo positivo de esto es que también tenemos tratamiento en la farmacia para el síndrome de ojo seco de indicación farmacéutica directamente. Como os decía, si además relacionamos todo esto de nuestro estilo de vida con el teletrabajo que hemos tenido que tener este año, vamos a notar que muchos de nuestros pacientes han agravado dolores que ya tenían, pacientes que ya padecían de lumbalgia o de cervicalgia los han agravado y pacientes en los que se les ha generado de nuevo. Porque si por ejemplo veis la foto que os he puesto, que justo la he querido poner para esto, la pantalla a esta chica no le queda para nada. Normalmente para ver una pantalla tendríamos que tenerla en el ángulo recto con los ojos, ¿vale? Más o menos de frente, para que mirando de frente viésemos la pantalla. La única forma de conseguir esto con un portátil es con un atril o subiendo el portátil sobre alguna caja, lo que sea. Por lo tanto, la parte del consejo farmacéutico que tendremos que dar sí o sí a nuestros pacientes para el dolor de espalda es, si teletrabajan, que suban la pantalla del portátil. Puede parecer una tontería, puede parecer un gesto muy pequeño, pero ese gesto cambia en gran parte, sobre todo el dolor derivado de dorsales y cervicales. Perdona. Aparte de esto, como os decía, para el dolor mecánico en la farmacia tenemos un gran abanico de tratamientos. Por una parte tenemos los tratamientos de prescripción y por otro los tratamientos de indicación que podemos usar como complementarios. El tratamiento de prescripción, además, también es un tratamiento de indicación en el caso de los productos que podemos indicar libremente, que no están sujetos a prescripción médica. Sabéis que tenemos por un lado el ibuprofeno que recomienda el médico, que receta el médico, y por otro lado tenemos también ibuprofenos de 400 que son de indicación farmacéutica y podemos recomendar a nuestros pacientes. Lo mismo exactamente con el paracetamol. Por otro lado, tenemos los AINES tópicos, los que, como yo tengáis algunos añillos más, antes los sacábamos mucho de receta porque estaban financiados por la Seguridad Social y el paciente, el médico mismo, hacía tratamientos combinados vía oral con vía tópica. Al no estar financiados, estos cada vez los prescribe menos el médico, porque sabéis que suelen ceñirse a prescribir lo que está financiado,
pero sí que sigue siendo una herramienta muy útil para que nosotros hagamos la recomendación desde el mostrador. Vamos a ir pasando por los diferentes productos que os he dejado aquí recalcados, pero básicamente la idea es que cuando un paciente detectemos que puede necesitar algo para el dolor o venga a pedir algo para el dolor, nuestra recomendación sea siempre un tratamiento completo. Yo cuando hablo de tratamientos completos siempre hablo de dos productos. Un producto para tratar la necesidad principal del paciente y un segundo producto, que sería el +1, la venta en este caso que complementa el tratamiento, para tratar una necesidad añadida del paciente, para ayudar a que su patología dure menos tiempo, para mejorar su calidad de vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea es hacer este tratamiento secuencial y, como siempre que hagamos una recomendación con productos de indicación a un paciente, en el caso de que el paciente acepte la recomendación completa, citamos al paciente más adelante para una revisión. Me explico. Imaginaos que yo voy a la farmacia, tengo un dolor de cervicales y me recomendáis un ibuprofeno para mi dolor de cervicales, que es un antiinflamatorio no esteroideo y que va a ayudarme para ese dolor, que es un dolor por inflamación muscular, un dolor de espalda. Y además me recomendáis que lo complemente con vitaminas de la serie B, B1, B6 y B12, que, como veremos, lo que hacen es que el episodio de dolor dure menos y tenga menos intensidad y el paciente esté mejor en menos tiempo y le duela menos. Por lo tanto, me hacéis la recomendación, yo me llevo los dos productos y lo adecuado es citarme. Es decirme, María, vente dentro de una semana, después de tomártelo, como te he indicado, el ibuprofeno 3 veces al día y el hidroxil, el producto que recomendemos como estratégico en la farmacia, una vez al día durante 14 días, vente a la farmacia, vente en una semana y me cuentas qué tal te ha ido. ¿Por qué? Porque, por un lado, así el paciente siente que no lo abandonamos, que realmente estamos interesados por su estado de salud, queremos ver su evolución, y, por otro lado, podemos valorar si el tratamiento es suficiente o si tenemos que añadir algo más. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo y el paciente lo percibe como algo más de calidad y de salud recomendar productos de manera secuencial al paciente, porque además yo en esta segunda semana que venga María puedo ver si realmente lo que podemos ayudarle más es con una aplicación de un AINE tópico o con una aplicación de un parche de calor porque tiene que estar trabajando y tiene que tirar con esa musculatura como la tiene de dolorida. O si tenemos que derivar al médico porque el dolor ha ido aumentando y se está haciendo insostenible. Por lo tanto, revisamos el estado de salud del paciente y podemos decidir si añadimos tratamientos, si derivamos o si el tratamiento es el óptimo y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es continuar con él. Si hablamos de los productos que os decía que tiene el médico, que puede recomendar el médico, normalmente lo que más nos encontramos es pacientes con paracetamol. Pensad en todos vuestros pacientes con paracetamol 3 gramos al día, 1. Suelen estar indicados para dolores tipo artrosis. Y, por otro lado, pacientes que consumen ibuprofeno. Pacientes que consumen este ibuprofeno, bien sea para un dolor puntual, bien sea para una contractura que lleva un tiempo, bien sea para cualquier otra patología que tenga el paciente. Sabéis que tanto uno como otro son productos que se usan muchísimo en la oficina de farmacia. Aparte de estos, tenemos otros productos como los opioides, como el tramadol, que cada vez se usan más, ya sea combinado con paracetamol o sin combinar. Los SISADOAs, que son los condoprotectores tipo Condrosan o tipo cualquier producto que lleve sulfato de glucosamina o que lleve condroitin sulfato. Y los relajantes musculares tipo Urelax o tipo la carbamazepina, que estos sí que son los puramente relajantes musculares que pauta el médico. Y, por otro lado, las benzos como el diazepam, que no son relajantes musculares como tal, sino que el médico aquí lo que busca es que cuando caigas en la cama, caigas dormida, te quedes frita y no te muevas absolutamente nada y con el movimiento no agraves una lesión. Además, sí que es verdad que una benzo asociada con un antiinflamatorio no esteroideo potencia el efecto del antiinflamatorio no esteroideo. Y veremos que esta es una de las cosas que nosotros también podemos hacer con otros productos desde la farmacia. Obviamente tenemos productos para la vía tópica que podemos y debemos recomendar como tratamiento complementario con esta vía oral o como sustituto a la vía oral en pacientes que no pueden tomarlo. Pensad, por ejemplo, en todos nuestros pacientes con síndrome, con cualquier antiagregante o anticoagulante, a los que nos cuesta muchísimo poder recomendarle nada por la vía oral porque sabemos que interaccionan con prácticamente todo, pero ojo, sí que podemos recomendarles algo para la vía tópica, ¿vale? Si el paciente no tiene el INR controlado, recomendaríamos una visita previa y una consulta con el médico, pero si no, podemos hacer las recomendaciones sin ningún tipo de problema. Vistos ya los productos que en general pauta el médico y los que suele recomendar ya necesiten receta o no, nos vamos a los que son puramente de indicación farmacéutica, que aunque vienen muchas veces con receta del médico,
son con los que nosotros podemos complementar el tratamiento, ya sea el que el médico ha indicado o el que hemos indicado nosotros como primera opción. Por una parte tenemos las vitaminas B1, B6 y B12 a dosis terapéuticas, que son las dosis del hidroxil. En este caso, Almiray sacó un estudio en el que se veía el efecto del producto junto con un antiinflamatorio no esteroideo, en combinación con este antiinflamatorio, y se vio que causaba mayor alivio del dolor a los pacientes, mejor movilidad y una recuperación más pronta. ¿Esto qué significa? Que si yo me estoy tomando este ibuprofeno que me está recomendando el médico, con la adición del hidroxil voy a conseguir que me duela menos, que además, en vez de estar más días con dolor, esté menos días con dolor. Esto, como os decía, no es curar por completo porque realmente hay dolores que no se curan, pero si yo consigo que ese paciente, en vez de estar 6 días encontrándose mal, se encuentre mal solo 4 días, voy a conseguir aumentar muchísimo su calidad de vida. Pensad en profesionales que no pueden dejar de trabajar, autónomos, cualquiera que le cueste cogerse una baja o que sea algo problemático. Si por un dolor de espalda tengo menos dolor y por lo tanto estoy menos días inhabilitado, al final mi calidad de vida aumenta muchísimo. O si para mí, o si para cualquiera de nosotros mismos, imaginaos que tenemos que echar 2 o 3 días, 2 o 3 guardias consecutivas si las hacemos, o algún fin de semana de 12 horas, pues oye, si podemos encontrarnos mejor, va a aumentar muchísimo la calidad de vida que tengamos de nuestro día a día y la salud de nuestro paciente. Sabéis además que productos como el hidroxil también se han recomendado y se recomiendan muchísimo desde atención primaria para dolores tipo ciática, ¿vale? Para estos dolores tipo neurodegenerativos. ¿Por qué? Porque al final las vitaminas de la serie B están relacionadas con el metabolismo del sistema nervioso y con el de neurotransmisores y también con la síntesis de la vaina de mielina. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con transmisión nerviosa vamos a ayudar a la mejoría de nuestro paciente. ¿Qué más tenemos en la oficina de farmacia? Tenemos los productos con fitoterapia, ¿vale? Dentro de esta fitoterapia, como os decía, podemos usarlo como opción principal o como complemento. Puedo tener un paciente al que se le ha pautado un ibuprofeno y yo decido qué complemento. Pues mira, lo voy a complementar con hidroxil o mira, lo voy a complementar con una crema de arpagofito, ¿vale? Siempre en función del paciente, de nuestros productos estratégicos y de si el paciente no le gusta la vía oral, sí que le gusta o cuáles son sus preferencias, elegimos una cosa o la otra. En este caso, por ejemplo, tenemos la árnica, productos como el Arnidol, que estoy segura que tenemos todos en la farmacia. Tienen propiedad analgésica, antiinflamatoria y antiagregante. Sabéis que es lo que se usa para cualquier golpe que sea en los niños, pero se puede usar también para adultos sin ningún tipo de problema. Tenemos por otro lado el arpagofito, ya sea por vía oral o ya sea por vía tópica. Ojo con la vía oral, porque el arpagofito es antiinflamatorio, pero también es gastrolesivo. Por lo tanto, no lo puedo asociar por vía oral a ningún antiinflamatorio, porque si no potenciaríamos su efecto gastrolesivo, pero sí que tiene algo muy positivo y es que lo puedo usar durante un tiempo superior a los antiinflamatorios no esteroideos. Sabéis que según ficha técnica y según lo que se debería hacer, ibuprofeno, diclofenaco, etcétera, tendrían que ser para tratamientos cortos, máximo 7 días de duración. Para más de 7 días no tendrían que estar utilizándose. En ese caso, si el paciente tiene que usarlo por más de estos 7 días, podemos optar por otro producto como puede ser el arpagofito. Tenemos también productos como la boswellia, ¿vale? En este caso, la mayoría de veces en la farmacia lo encontramos asociado a, por eso os he puesto, por ejemplo, un producto que es Agoepa Plus, que no sé si os acordáis, que aparte de llevar producto para la osteoartritis, también llevaba esta boswellia para el dolor con el que cursa el paciente de entrada, ¿vale? Sabéis que normalmente estos productos para la degeneración del cartílago tienen su efecto en parar la degeneración del cartílago en un tiempo y, por lo tanto, al añadir un antiinflamatorio como la boswellia, consigo que en el paciente note el efecto desde ya. Porque al final yo cuando alguien viene a la farmacia a por nuestro consejo, quiere que sea de ya para allá, no quiere que sea algo que vaya a hacer efecto o que vaya a notar dentro de X tiempo. Tenemos que ofrecer inmediatez al paciente porque es lo que reclama hoy en día y que, por lo tanto, consigamos que nuestro paciente consiga una mejora en la calidad de vida y una efectividad en su tratamiento todo lo rápido que le gustaría conseguirlo. Aparte tenemos otros productos como la cúrcuma, que también tienen actividad antioxidante y antiinflamatoria. Ojo, a dosis de más de 200 miligramos. ¿Por qué os recalco esto? Porque no me sirve el yo cocino con cúrcuma en casa, ¿vale? La cúrcuma como aditivo alimentario, como especie, es maravillosa, tiene efecto antioxidante y además sazona la comida y hace que usemos menos sal, pero no tiene este efecto antiinflamatorio. Porque si llegásemos a poner estos 200 miligramos de especie en condimento en la comida, eso no habría quien se lo comiese. Por lo tanto, si queremos que tenga este efecto antiinflamatorio,
tiene que ser un fitoconcentrado que tenga esta dosis por vía oral. ¿Vale? La idea es que tengamos en la cabeza todo ese arsenal que tenemos en la farmacia y que podemos usar para este tipo de pacientes con dolor. Aparte de la fito, y hemos visto de las vitaminas del grupo B, tenemos también los complementos alimenticios, ¿vale? Tanto fito como complementos alimenticios muchas veces los encontramos en productos de farmacia juntos y revueltos. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, los laboratorios a lo que juegan es cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Cuanto más activos que ayuden para la salud articular o para el dolor añada en mi producto, más fácil será que venga de donde venga el dolor, consigamos atajar. Estos complementos alimenticios suelen llevar colágeno. Sabéis que este colágeno tenemos diferentes tipos y normalmente son diferentes si lo estoy enfocando a la salud articular o si lo enfoco a la salud del tendón, regeneración del tendón. Y es muy importante además que sean lo más hidrolizados posibles. ¿Por qué? Porque el colágeno es una molécula con una estructura grandísima y yo lo que busco hidrolizándolo es que sea lo más pequeñito posible para que se absorba de la mejor manera posible. Tenemos otros minerales, como son magnesio, que sabéis que el magnesio es antiinflamatorio per se, es relajante muscular. El manganeso, que está relacionado con la regeneración del tendón. Y el silicio y el azufre, o el MSN, que es una fuente de azufre, que el silicio y el azufre están relacionados con la salud articular y muscular y son limitantes en nuestra dieta normalmente. Entonces, en estos productos suelen estar para, si no hay un suficiente aporte con la alimentación, con la dieta del paciente, que no haya un déficit de estos productos que afecte a la patología. También tenemos las vitaminas, hemos visto ya las del grupo B, las del grupo C en alta concentración y las del grupo E y la vitamina E la usamos como vitaminas antioxidantes, tienen un gran poder antioxidante. Todo lo que sea antioxidante va a hacer que mi nivel de inflamación general decrezca y por lo tanto ayudará a que el dolor sea menor. Y la vitamina B que se ha visto que está relacionada con la absorción del calcio. Ojo, la vitamina D tiene una serie de limitaciones. La absorción del calcio a partir de cierta edad, por ejemplo en mujeres a partir de los 45 años, no está tan mediada como por esta vitamina D como sí que lo está por el ejercicio. Por lo tanto, por el mantener el cuerpo activo. La sola adición de esta vitamina D, si no recomendamos al paciente que tiene que mantenerse activo en su día a día, no nos sirve para conseguir el objetivo. Tenemos que tener claro siempre que el tratamiento que ofrezcamos al paciente tiene que acabar siempre con el consejo farmacéutico adecuado. ¿Por qué? Porque los productos per se van a hacer efecto, pero necesitamos que el paciente ponga de su lado, sobre todo en patologías como el dolor, porque lo que más va a ayudar o una de las cosas que más va a hacer que el dolor desaparezca lo más rápido posible va a hacer que haya un nivel de actividad suficiente y que los músculos estén activos. Que ese paciente tenga una musculatura capaz de sujetar su espalda en condiciones y que no se le acaben produciendo esta serie de dolores musculares. Por otro lado, en los complementos alimenticios tenemos también los omega 3, el DHA y el EPA, que poseen actividad antioxidante y antiinflamatoria per se, pero además son beneficiosos para el control de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, son muy interesantes estos omega 3 para aquellos pacientes que, además de algún tipo de dolor, presenten un riesgo cardiovascular asociado. Pacientes con sobrepeso o obesidad, pacientes con hipertensión, pacientes con alguna patología relacionada con la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos estos pacientes, si además si presentan las dos cosas, un dolor y un riesgo cardiovascular, si el producto que yo ofrezco lleva este omega 3, pues se va a beneficiar muchísimo más de su uso. Además, tenemos, de todo lo que hemos hablado, los productos con aromaterapia. Estos productos basados en aromaterapia pueden ser los aceites esenciales quimiotepados, que sabéis que se aplican de manera local y tópica, que suelen precisar de una dilución para que no haya problemas con ellos, y de los que más recomendamos normalmente para el dolor es el aceite de gaulteria, ¿vale? Aparte de mentoles y demás que también se recomiendan. Estos aceites se pueden utilizar solos o asociados a algún antiinflamatorio que estemos poniendo de manera tópica, potenciando su acción. De hecho, una de las ventas complementarias que mejor funcionan y que más beneficio nota al paciente, porque además son muy sencillas de hacer, es un antiinflamatorio no esteroideo por vía tópica o una árnica por vía tópica y unas gotitas de aceite de gaulteria en este mismo producto. Esos pacientes que llevan usando el Voltadol desde hace 3 millones de años, que pasan por las farmacias, oye María, ¿notas que el producto te sigue haciendo el mismo efecto que antes o notas que te molesta más? Oye, pues la verdad es que hace un tiempo que ya noto como que no me hace el mismo efecto. Pues mira, prueba a ponerle unas gotitas de este aceite que va a hacer que el producto penetre mejor y te ayude más con tu dolor. ¿Vale? Al final aquí lo que hacemos es poner un poquito de atención a esos pacientes que hace mucho tiempo
que están en esta situación y les podamos ayudar. Aparte, en cuanto a aromaterapia, tenemos también los sprays, las cremas y los rolones. Sabéis que se ponen directamente por vía tópica. Tiene una aplicación más sencilla porque no hay que diluir ni nada. Y además, sobre todo si son spray, podemos poner en zonas a las que no llegamos bien de otras maneras. Y por otro lado, los tratamientos en cápsulas, que son para momentos puntuales, que no se pueden usar obviamente en embarazo, lactancia y niños porque no hay estudios realizados, y que también pueden ayudarnos con según qué pacientes con un dolor puntual, con un dolor más marcado. ¿Qué más tenemos en la farmacia? La terapia frío-calor y las órtesis, ¿vale? En este caso os voy a dar solo un par de pinceladas porque lo más importante me parece que tengamos cuenta que cuando hay un dolor tipo tendinoso o una lesión muscular, en una primera etapa el paciente puede beneficiarse del uso de frío usado 3 veces al día durante 10 minutos, durante un máximo de 4 días, no más allá, y a partir de esa etapa del uso de calor, ¿vale? Las únicas órtesis que tienen sentido para el dolor de espalda son las órtesis, las fajas lumbares. Si os recomendáis a una faja lumbar o tenéis algún paciente que las use, muy importante que la faja se usa solo durante el tiempo que estoy activo durante el día. No la uso todo el día porque si no la musculatura, entre comillas, se vuelve vaga, se acostumbra a llevarla y por lo tanto el músculo no se acaba recuperando por sí mismo. Además de esta terapia frío-calor, la acompañaré siempre con un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Para qué? Para que haga un efecto por vía oral sobre este dolor. ¿Que el paciente no puede tomarlo? Solo con la aplicación de calor podemos conseguir que el paciente se reponga de una lesión, sobre todo una lesión que tenga que ver con cervicales y lumbares, o que al menos pueda trabajar con normalidad durante unos días, que muchas veces es lo que nos reclaman. No, mira, es que tengo que hacer una guardia de 12 horas y necesito poder moverme. Pues oye, aplicamos, aparte del antiinflamatorio que me va a quitar el dolor, pero sabéis que el dolor va a volver, aplicamos calor durante estas 8 horas, que eso sí que va a ayudar que esté con mucha más movilidad de la que tenía previamente. Y por otro lado, para mí si trabajamos una categoría como el dolor, que tiene productos que suelen estar en diferentes zonas de la farmacia, tenemos que tener claro cómo podemos o aplicar la opción de hacer una zona específica en la farmacia para el dolor o que al menos la tengamos clara en la cabeza para que podamos saber dónde tenemos los diferentes productos. Pensad que hemos hablado de fitoterapia, que normalmente la tenemos en complementos naturales. Hemos hablado de FPs, que la tenemos en la zona detrás del mostrador de FPs. Hemos hablado de vía tópica, que podemos tenerlo con FPs, con natural o también podemos tenerlo en una zona aparte. Hemos hablado de complementos alimenticios, que podemos tener en la zona de adelgazamiento, en la zona natural. O sea, son productos que tenemos como muy esparcidos. Por lo tanto, cuando voy a trabajar la categoría dolor, necesito tener un listado de todos esos productos que tengo en la farmacia, dónde los tengo ubicados, si no los tengo todos juntos, tener claro dónde tengo todo el producto para dolor de cabeza, el de cervicales, el de espalda, y tener muy claro si alguien me pide consejo para un dolor puntual de cabeza, qué producto ofreceremos como producto estratégico, como opción de tratamiento número 1 y junto con qué otro producto lo ofreceremos, cuál será el complementario. Me explico. Tenemos que tener muy claro que para un dolor de cabeza, si yo lo que voy a recomendar es un Gelocatil, os he puesto ejemplos de productos que vendemos mucho en la farmacia, pero valen los estratégicos de vuestra farmacia, ¿vale? Los que sean. Si yo recomiendo un Gelocatil o un Espididol cuando hay dolor de cabeza, ¿junto con qué producto lo voy a recomendar? Pues, por ejemplo, yo trabajo aceites esenciales en la farmacia y mi producto estratégico para el dolor de cabeza es un Gelocatil. Pues cuando viene un paciente a preguntarme por algo para el dolor de cabeza, le voy a recomendar siempre el Gelocatil junto con un aceite esencial de menta piperita, ¿vale? Que sabéis que se usa para el dolor de cabeza, diluido en aceite vegetal directamente sobre las sienes o por inhalaciones. Para el dolor de cervicales, lo que ofrezco desde mi farmacia es un Espididol 3 veces al día y la aplicación de un parche de calor o una esterilla cervical si el paciente ya usa más de una caja de parches a la semana. Para el dolor de espalda, ¿qué recomendamos? Un Ibudol, un Espidol, el antiinflamatorio no esteroideo que tengamos como opción de recomendación número 1, junto con un hidroxil. Todo el personal de la farmacia tenemos que tener muy claro cuáles son estos dos productos que ofrecemos como primera opción, otras 2 alternativas como segunda opción, porque igual hoy el paciente ya ha probado la aromaterapia y no le gusta. Es alérgico al paracetamol y no puede tomarlo, es alérgico al ibuprofeno y no puede tomarlo, lo de los parches no va con él. Tenemos que tener siempre una doble opción y tenemos que tener todos muy claros cuál es la primera opción, cuál es la segunda opción y para qué necesidades concretas las voy a recomendar. Porque así, cuando trabajemos el dolor desde el mostrador de la oficina de farmacia, todos lo vamos a trabajar de la misma manera, nuestro consejo va a ser el mismo en todos los casos y nuestro paciente se va a llevar la misma imagen de esto que me ofrecen es por mi salud y por lo tanto es lo adecuado para mí.
¿vale? Como os decía, si no tengo la zona en la farmacia del dolor, al menos que en mi cabeza sí que tenga estructurado qué productos tengo, dónde los puedo encontrar y junto con qué productos podemos ofrecerlos. Os dejo también el protocolo clásico de cómo podemos actuar ante un paciente que viene con una receta de paracetamol, tramadol, un AINE o un metamizol, tanto si son de receta como si son de los que van sin receta, y qué podemos ofrecer en función del tipo de dolor que sea. Obviamente sé que todos los pacientes que vienen con un paracetamol a la farmacia no les puedo hacer 5 minutos de intervención, me encantaría, pero hay momentos que no podemos dedicárselos porque no es el momento ni el lugar. 12 de la mañana la farmacia a petar y mi compañero que se ha ido al cambio, pues igual no es el momento de hacer 10 minutos con cada paciente. Vosotros conocéis vuestro mostrador mucho mejor que yo, obviamente, por lo tanto tenemos que decidir en qué momentos y a qué pacientes abordamos. En este caso, cuando vemos una recomendación como un paracetamol o un antiinflamatorio no esteroideo, que sabéis que sirven para un gran abanico de patologías, lo que tengo que hacer es preguntar para qué te lo ha pautado el médico para saber cuál debería ser mi recomendación. Pues en el caso de que, por ejemplo, sea para un dolor muscular, pues si mi recomendación, como hemos visto en la parte anterior, para dolor de espalda es un hidroxil junto con el AINE, pues será lo que vayamos a recomendar, ¿vale? Hemos diferenciado y hemos visto qué recomendamos. En el caso de que sea para un dolor articular, pues en ese caso vamos a qué recomendaciones podemos hacer. Si no utiliza un tratamiento tópico, me voy a por el tratamiento tópico y si ya utiliza el tratamiento tópico, me voy a por el segundo producto por vía oral. En este caso, yo siempre hago primero el tópico y luego la vía oral. ¿Por qué? Porque el paciente con dolor articular suele ser un paciente de un perfil de edad un perfil de edad superior al del dolor muscular y en ese caso, si ya llevan 3 o 4 medicamentos, los de meterle otro por la vía oral no es algo que les suele hacer mucha ilusión, pero la vía tópica suelen acogerla mucho mejor. Si ya usamos paracetamol y nuestro Voltadol o nuestra crema, pues en ese caso nos iríamos al producto complementario por la vía oral. ¿De acuerdo? Seguimos. En este caso, para acabar la formación, vamos a hablar de qué perfiles de pacientes puedo abordar cuando hablamos de productos para el dolor, ¿vale? Sabéis que en la farmacia siempre tenemos perfiles diferentes de pacientes. Tenemos un paciente que me pide algo paciente que me pide, no, es que me duele un poco la cabeza, darme algo. En ese caso ofrecemos 2 productos, el tratamiento completo para el dolor de cabeza. Paciente que viene a retirar un producto relacionado, un antiinflamatorio con receta, sin receta, un Voltadol forte, un EPA Plus, lo que sea. Paciente que viene a retirar una medicación que sea específica para el dolor, paciente que el médico le ha recetado un paracetamol, un Yorelax, una carbamazepina, o paciente que tiene un medicamento que causa como reacción adversa dolor. En este caso, en el mostrador, prácticamente las que nos vamos a encontrar son las estatinas y algunos fibratos. ¿Por qué? Porque son los que más se dispensan y más frecuente tienen esta reacción adversa. En este caso, en el de las estatinas fibratos, sabéis que el tratamiento es, si solo tenemos debilidad muscular o calambres, podemos recomendar magnesio, y si ya tenemos un dolor marcado tipo dolor tipo agujeta, en ese caso nos iremos a una recomendación de Q10 en dosis suficiente. Vamos a ver muy rapidito, ya que les hemos visto ya en pincelada este tipo de paciente. El que me pide algo para el dolor, muy importante saber qué medicación toma, qué patología tiene y reconocer si tenemos alguna contraindicación o interacción en lo que vamos a recomendar. Si obviamente voy a recomendar un paracetamol y mi paciente es un paciente con patología hepática, el paracetamol ya no puede ser la recomendación, nos iremos a por otro medicamento que el paciente sí que pueda tomarlo. Al final somos un establecimiento sanitario y esta es una de las fases más importantes. Luego recomendamos siempre 2 productos juntos, daremos un precio total. Sabéis que cuando le damos al paciente un precio total, nuevamente mentalmente hacen la división y no le parece que algo sea más caro que otro algo, sino que todo cuesta lo que le haya dado la división. Y aportaremos siempre, para finalizar, consejo farmacéutico. Oye, recuerda, te tienes que tomar estos comprimidos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y este aceite esencial te lo usas de esta manera, te lo pones de esta manera, tantas veces al día. Además, ya que estás teletrabajando, hemos visto que te cargas mucho con la pantalla del ordenador, tienes que subirla, tienes que movilizarte cada X tiempo, darte una vuelta por casa, etc. Al que viene con un producto concreto, en el caso, pues, por ejemplo, de una crema como un Voltadol, que viene por un producto para la regeneración del cartílago, plantas medicinales, etc. En este caso, lo que haremos será, ese será el producto principal y lo que haremos será el producto complementario. Pues, por ejemplo, esta paciente que viene a por la crema, el ejemplo que hemos visto antes del aceite esencial de Gaulteria.
Oye, cuéntame para aquí, el producto, la crema que te estás poniendo desde hace unas semanas, ¿notas que te hace el mismo efecto o que todavía notas que te duele un poco la articulación? Oye, pues sí, pues mira, ponte también unas gotitas de esto que notarás cómo te va mucho mejor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es aportar este tratamiento que complemente. ¿Cuáles son los productos que entran aquí en los que puedo complementar? Cualquier producto que tenga que ver con el dolor. Unas bolsas de calor, unos parches, unos bastones, un bastón inglés, un kinesiotape, una órtesis, un vendaje. Siempre que el producto el paciente se lo lleve para el dolor, lo podemos complementar con la serie de productos que hemos visto antes que son para el dolor. El paciente que viene por una receta, que sería la situación número 3. El paciente viene por una receta que le ha pautado el médico, que es para el dolor. Tengo que saber que ese producto es para el dolor. Como os decía, no puedo preguntar a todos los pacientes, pero sí a la mayoría de ellos. Y en función de cuál sea el producto que viene en la receta, mi complementación será diferente, ¿vale? Que esto es lo que veíamos en ese lineal que teníamos estructurado con dolor de cabeza, paracetamol, con tal. Pues si tengo un paciente que está con un paracetamol que es para un dolor articular, tengo que saber cuál es mi opción de recomendación para el dolor articular, si es una crema por vía tópica, si es un condroprotector, si son las dos en función de lo que esté tomando el paciente. Y en ese caso, añadirlo. Y para terminar, como siempre, os digo, hay que acabar con consejo farmacéutico sobre estilo de vida. Una de las cosas más importantes en el caso que abordamos del dolor es si el paciente teletrabaja, las condiciones en que tiene que hacerlo, altura de la pantalla que hemos hablado, que antes de ponernos a trabajar y cuando acabemos tenemos que estirar la musculatura y que además cada pocas horas, 1 o 2 horas máximo, nos tenemos que levantar y dar una vuelta. Y si puede ser cada hora, mejor que mejor. Lo que pasa es que sé que cada hora al final es más complicado hacerlo. Si además cuando me levanto hago un par de sentadillas, ya maravilloso, porque además mantengo movimiento en la musculatura. Hay que realizar estos estiramientos. En situaciones en que haya mucho estrés, viene muy bien ayudar a nuestros pacientes hablándoles de la respiración abdominal, ¿vale? Para que puedan controlar un agobio puntual, un estrés que les esté provocando o que venga derivado de este dolor. Obviamente, como para todas las patologías, mantener una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, limitar el consumo de alcohol, de excitantes, limitar el consumo de todos los alimentos con etiqueta ultraprocesados. Si el paciente fuma, dejar de fumar para cualquier patología que esté relacionada con respiratorio o con inflamación, una buena higiene postural y una buena higiene del sueño, ya que el paciente con dolor muchas veces le cuesta dormirse. Como me cuesta dormir, me doy muchas vueltas en la cama y al dar muchas vueltas en la cama me hago daño en una parte buena. Aquí simplemente las voy a pasar muy rapidito para ya terminar porque os he dejado una serie de imágenes sobre cómo tenemos. Esto es una campaña que sacó el Ministerio de Sanidad hace ya unos años, pero que me sigue pareciendo de las más claras que hay, que está gráficamente indicado cómo tenemos que hacer cada postura. Pues al estar sentados, estar erguidos, no echarnos para adelante ni conduciendo ni trabajando. Al cargar objetos, levantarlos, como decía, con el culete para abajo, no con la espalda para abajo. Al llevar bolsas, llevarlas repartido el peso, el carrito o los carros en que transportemos cosas siempre por delante. A la hora de estar de pie, estar balanceándonos, cómo tenemos que dormir. Y muy importante también, sobre todo nosotros que trabajamos con muchos cuidadores y cuidadoras, cómo se hacen las labores del hogar. Cuando cargo todo esto sería para el consejo farmacéutico en función del tipo de paciente. Cuando cargo la lavadora, lo mismo, no agacho la espalda, sino que agacho las piernas, el culete. Cuando limpio, lo hago a la altura de los ojos. Y los mangos de lo que use para limpiar tiene que estar siempre proporcional a la altura del paciente. ¿Vale? Con todo esto, muchísimas gracias a todas por venir y a Fede Farma por invitarme a estas jornadas. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, Mónica? Muchas gracias, María, por la ponencia, primero de todo. En el chat no he visto ninguna pregunta, pero si te parece, lanzo yo algunas o hacemos algunas reflexiones finales. Bueno, primero de todo decir que el sábado es el Día Mundial del Dolor y desde Fede Farma tenemos una campaña del dolor y me parece bastante interesante la parte esta del planograma, ¿no? que has enseñado. ¿Nos puedes explicar si has tenido experiencias en alguna farmacia o así? Porque ahora está con lo del tema de gestión por categorías, pero ahora es por patologías, ¿no? Sí, bueno, no sé si nos puedes desarrollar un poco tu experiencia. Por supuesto. Realmente, justo además el que os he puesto es un planograma que yo he trabajado en farmacia. En él lo que hacemos es, nos basamos en necesidades del paciente, más que en categorías. ¿Para qué? Para que cuando el paciente entre a la sala de ventas, entre a la farmacia, se siente identificado. Al final el paciente no sabe si necesita fitoterapia, sino que sabe si necesita algo para el dolor. Entonces, para él es mucho más sencillo ir a la farmacia y decir, pues aquí hay dolor, esto es para mí.
o esto es para paciente con diabetes, es para mí. Entonces, en este caso, el del dolor normalmente lo que hacemos es estructurarlo de cabeza a pies para que el paciente tenga claro que dolor de cabeza va arriba, dolor de espalda va a ir más o menos en medio, dolor de articulaciones inferiores por la zona de abajo. Además, encaja mucho con altura del paciente, marketing y demás, porque el paciente con dolor articular va a ser un paciente un poco más mayor, que arriba no va a llegar, pero abajo sí que va a poder cogerlo. Y en este caso lo que decía es que siempre, a poder ser, vamos a estructurar que estén juntos el producto para la necesidad principal y el que lo complemente. ¿Por qué? Porque sobre todo para el paciente lo ve y ya entiende que lo que está junto se compra junto, pero para nosotros cuando estamos con la bata blanca en la farmacia, que estamos a lo que estamos haciendo, a la venta del de al lado, a lo que pasa en la rebotica, a que estoy escuchando a alguien gritar, a los 2 cupones que me encuentran en el suelo, si lo tengo ya junto, cuando voy a la zona lo veo junto y no me tengo que acordar. El propio lineal me recuerda lo que tengo que hacer. Entonces, eso para nosotros es una gran higiene mental en ese sentido. O sea, aunque no estés pensando en ello, llegas allí y dices, ah, vale, es que este aceite es para esto y ya te coges los 2 productos. Entonces, creo que está muy bien porque ayuda a que el paciente lo encuentre mejor y vea mejor lo que necesita, pero para nosotros como colaboradores y como sanitarios de la farmacia todavía aporta mucho más, porque lo que te decía, lo vemos ahí junto y por lo tanto tenemos claro que la recomendación es la que tenemos que hacer. Yo creo que sería una buena forma de empezar, ¿no?, a gestionar la farmacia por patologías, el dolor, que igual es algo que nos afecta a la mayoría de nosotros, o a la mayoría de la población. La prevalencia, porque además hay otras necesidades, como puede ser paciente con diabetes o paciente hipertenso o riesgo cardiovascular, en las que aunque es muy, muy extenso en la población, la formación que necesitamos para empezar también es mucho más extensa. Sin embargo, para el dolor, al final es producto que ya estamos acostumbrados a dispensar cada día, que como sanitarios sabemos usar y que al ponerlo en esta forma que veíamos en un lineal, también aumentamos muchísimo las ventas. ¿Por qué? Porque acabamos ofreciendo al paciente un tratamiento completo. Entonces, al final es un vendedor silencioso más el lineal y se genera inercia con él. Es algo que ayuda muchísimo a los pacientes y a nosotros. Perfecto. De hecho, bueno, teníamos programada para el año pasado una formación de gestión por patologías con vosotros, que tuvimos que anular por el tema del COVID, pero la recuperaremos y así hablaremos más de este tema. Y ahora sí que tenemos una pregunta, ¿vale? Te la leo. Tengo un paciente que toma colágeno con magnesio para dormir. Dice que es porque el magnesio le relaja. ¿Qué opinas? A ver, si el dolor no tiene nada que ver con el dolor, el insomnio no tiene nada que ver con el dolor, el magnesio estaría bien indicado. De hecho, muchos productos para el dolor, si os fijáis, complementos alimenticios para el dolor en la farmacia llevan magnesio, precisamente porque genera, por una parte, porque genera un poco de antiinflamación, más que antiinflamación, es un poco de relajante muscular a nivel general. Y por otro lado, porque además el magnesio es una molécula que está relacionada también con todas las reacciones químicas que se dan en el dormir y en el despertar. Entonces, los complementos alimenticios suelen llevarlo. Lo que no tiene aquí mucho sentido si el paciente no tiene dolor es el colágeno, porque el colágeno al final me sirve para evitar la degeneración del cartílago. Si el dolor es porque hay un dolor articular, o sea, el insomnio es porque hay un dolor articular, genial, la recomendación estaría bien. Yo aquí lo que le diría es, o a este paciente lo que le recomendaría es, cuando venga a comprar el colágeno, que se lleve un antiinflamatorio por vía tópica, se lo deje en la mesita de noche y cada noche antes de dormir se dé un masajito con el producto, porque vamos a hacer por una parte que se desinflame la zona y que duela menos, y por otro lado ya al generar el ritual también le va a ayudar para dormir. ¿Sabéis? Muchas veces la higiene del sueño va sobre rituales para irme a la cama. Entonces es una recomendación que yo para el dolor, cuando hay insomnio relacionado con dolor, siempre hago, la de llevarte o dejarte algo tópico en la mesita de noche y a ponértelo todas las noches. Genial. Y después otra cosa que has comentado es el tema de las estatinas con magnesio, si hay calambres o así, o con Q10 si hay más agujetas, ¿no? Es más agudo el dolor, ¿vale? Entonces, no sé, quería saber tu recomendación a las farmacias de en qué momento tendríamos que hacer esta campaña o esta recomendación. Este lo hacemos nuevamente, si lo hacemos a través, como reacción adversa, a través de la receta, nos solemos centrar, o me parece más interesante centrarnos en el perfil o en el grupo de más riesgo, que son mujeres más 45 años que se acerquen o que ya hayan empezado con síntomas de la perimenopausia. ¿Por qué? Porque es el grupo que más prevalente tiene este tipo de dolor. Entonces, es una intervención directa desde la receta. Es el, oye María, veo que estás tomando, si es una primera indicación, nada, porque en ese caso le podemos avisar que es fácil que note algún tipo de molestia, que si la nota que venga a la farmacia, pero si ya lleva un tiempo tomándola,
oye María, veo que llevas tomándote este medicamento un tiempo, o ahora que ya llevas unos meses tomándolo, ¿has notado que te ardan las manos, que notes como que te cosquilleo en la mano, o que cuando cargas cualquier peso te duele mucho más de lo que te dolía antes? Entonces, si es así, ya hemos detectado la reacción adversa y ya iríamos con el tratamiento. Y eso lo mantendrías todo el año, ¿eh? Como protocolo de dispensación de las estatinas. Lo podríamos hacer durante todo el año, sobre todo en los momentos concretos en que tenemos tiempo en el mostrador para hacer la atención. Como os decía, si tenemos el mostrador lleno no lo vamos a hacer, pero sí que es una de las que tendríamos que hacer, igual que la de cuando hay un paracetamol, preguntar para qué es una de las que tiene que instaurarse en el ADN de la farmacia cuando hay el momento de hacerla. Y si en algún momento hacemos una campaña de riesgo cardiovascular, tenemos que abordar a más perfiles de pacientes. O sea, yo siempre con los que tienen más riesgo durante todo el año y con todos en el momento que hacemos una campaña concreta. O la campaña de dolor, si la empiezan ahora, por ejemplo, sería un buen momento, ¿no? De hecho, si ahora que empezamos con la campaña de dolor, si nos vamos a centrar en una reacción adversa, va a ser con estatinas, porque ciprofloxacinos o fibratos lo causan también, pero es mucho menos frecuente y también tenemos menos en el mostrador. Entonces, lo mejor para detectar reacciones adversas es ir a cholona, lo que más hay. Vale. Volviendo al paciente de antes, ¿vale? Dice, no tiene dolor, lo utiliza puntualmente para dormir, pero no quiere cambiar. Bueno, si no quiere cambiar, yo en ese caso lo que haría sería adicionar algo para el insomnio. Hay pacientes que, oye, si el producto no hace daño al paciente, a veces lo que nos cuesta quitárselo, cuando son pacientes que están tan encerrados en algo, nos puede llevar acabando una discusión que no tiene realmente mucho sentido. Entonces, igual le podemos decir, oye, pues perfecto, mira, esto será seguramente por el magnesio, que te provoca esta relajación muscular generalizada. ¿Qué te parece si probamos a añadir, o te va siempre bien, o qué te parece si probamos a usar un producto que lleve melatonina y magnesio? O algo que sea más encaminado. ¿Que no? Pues oye, en el caso de que el producto no cause un daño al paciente, hay veces que yo tenía un paciente que usaba aspirina para la mucosidad. O sea, al final sabemos que los pacientes a veces tienen sus cosas especiales y si podemos adicionar algo, genial, pero en algunos es imposible cambiarles ciertas rutinas y costumbres. Pues perfecto, María. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis estado siguiendo la formación. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar otras formaciones, píldoras de retail y los directos que iremos haciendo. De hecho, si queréis estar al día de los directos que os salgan en el móvil o cuando colgamos alguna formación nueva o así, podéis darle a la campanita y suscribiros al canal de Fede Pharma. Y a ti, María, como dice la que nos está yendo, que nos está haciendo las preguntas, muchas gracias, pues me sumo a su agradecimiento, muchas gracias. Seguimos en contacto y perfecto. En otras colaboraciones, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias a vosotras y a toda Fede. A vosotros también, a Medisport. Hasta luego. Hasta luego.